En la década de los 80 del pasado siglo XX, la manzana triangular de edificios, limitada por el cantón de Santa María y las calles Chiquita y Correría, sufrió una profunda transformación, fruto de la rehabilitación de esa zona del casco medieval bajo la dirección del arquitecto Paulino Medina. La torre de los Hurtado de Anda, con los vestigios de edificación más antiguos de la ciudad, fue restaurada. Con el derribo de los edificios colindantes para formar la actual plaza, aparecieron restos del primitivo cementerio situado al pie de la Catedral de Santa María. Diego de Salvatierra, en el siglo XVI, escribió sobre la antigua existencia en esa zona de una plazuela llamada de Martín de Anda, en un capítulo de su obra Gobierno y República de Victoria, reproducido en parte por Landázuri en su obra histórica. También existe constancia de la existencia de un antiguo barrio gremial cuyo nombre se quiso recordar al efectuar la rehabilitación. Ese nombre ha sido y sigue siendo objeto de diversas controversias con opiniones para todos los gustos. Brullería, barullería, burullería, burellería. No es un trabalenguas, aunque lo parezca. Estos nombres a muchos les parecerán extraños. Hasta igual habrá quien piense que se trata de un invento moderno. Esto es incierto. Estos nombres, de cualquiera de las maneras, ya figuraban en la época medieval, cayendo con el tiempo en el olvido, exceptuando alguna ligera alusión en contadas publicaciones. A la hora de bautizar la plaza resultante tras la rehabilitación, salieron del baúl de los recuerdos. En esa época, Pilar Aróstegui, archivera municipal fallecida el año 2006, publicó un interesante artículo sobre esa denominación y su origen, publicado en el Boletín de Información Municipal correspondiente a mayo-agosto de 1984. En él se pueden leer tanto citas históricas como etimológicas. Por mi parte, a la vista de ese trabajo y con algunas otras fuentes consultadas, voy a intentar explicar el porqué de esas denominaciones. En 1863, un año más tarde de crearse en Vitoria la diócesis vascongada, Eustaquio Fernández de Navarrete y Sotero de Mantelli publicaron un libro cuyo título comenzaba Reseña histórica del antiguo obispado alavense. En él se habla de la expansión de la villa en el siglo XIII, al haberse quedado insuficiente la villa de Suso, villa de arriba, entre nosotros conocida como el Campillo. Menciona la creación de las 3 primeras calles gremiales situadas al poniente: correería de correeros, zapatería y herrería, a principios de dicho siglo. También hace referencia a la creación en menos de un siglo de las otras 3 calles situadas al oriente, 2 gremiales, cuchillería y pintorería, además de la judería, en 1493 cambiado su nombre por el de calle Nueva. Entonces quedó despoblado el sur y el norte. Este último no tardó en poblarse tirándose la muralla. A esta nueva población se le dieron los nombres de Burullería, donde se fundó el convento de Santo Domingo, y de Barrencalle, nombre actualmente recuperado tras muchos años de haberse utilizado el de Barrancal. Según esto, el barrio de la Burullería dataría del siglo XIII. Eulogio Serdán, en su libro de la ciudad, pone una pequeña nota en alusión a ese barrio, citando como fuente
este libro mencionado. Tomás Alfaro, en Vida de la ciudad de Vitoria, parece tomar el dato de alguno de los dos, pero escribiendo, quizá por confusión, barullería en lugar de burullería, y desplazándola al lugar llamado, cito textualmente, después Barrencalle y por fin Barrancal. También la trata como calle de corto trecho y no como barriada. José María de Azcárate, al hablar de la Catedral de Santa María en el catálogo monumental de la diócesis, cita un documento en el que figura que en 1540 se abre en la Colegiata la puerta de la Burullería, esta vez sin U entre la B y la R. El mismo año, nos desvela Pilar Aróstegui, figura en el libro del concejo de la ciudad un acuerdo para empedrar la calleja que sube desde la Burellería, esta vez con E, hasta la villa de Suso. En el Archivo Histórico Provincial de Álava, conocido como el Archivo de Protocolos, existen documentos que prueban que en el siglo XVII todavía existía esa calle. Esta denominación es de origen gremial. Hay varios documentos del siglo XV donde figuran las profesiones de burulleros o brulleros. Sobre el significado de la palabra, Resurrección María de Azcue, en su diccionario vasco-español-francés, cita la palabra burulle como el lino más ordinario en euskara vizcaíno de Orozco. Koldo Michelena recoge en su Diccionario General Vasco la acepción de Azcue, pero amplía el significado a la voz burullería del vocabulario navarro, definiéndola como la artesanía de tejer paños, telas bastas y sacos. También dice que procede de la antigua lengua charlina o romance occitano, que se hablaba en el primitivo burgo de San Fermín, en Pamplona, habitado por francos procedentes del Bearn. Para la realización del proyecto de urbanización de la manzana de la Torre de los Hurtado de Anda, tras su rehabilitación, fue necesario el derribo de las edificaciones adyacentes a la torre en la calle de la Correría, junto con otras de la calle Chiquita, para dar espacio a la nueva plaza de la Burullería. En esta fotografía de Enrique Guinea se pueden ver en la parte derecha las casas derribadas de la calle Correría. En una de ellas hubo un estanco, cuya ubicación se puede distinguir por el letrero en el que se puede leer cerillas y sellos. En esta otra fotografía, procedente de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, podemos ver el bodegón desaparecido en la esquina de la calle Correría con la calle Chiquita, regentado algún tiempo por Alfonso Martitegui. Por el otro lado, en la esquina con el cantón de Santa María, desapareció el edificio conocido popularmente como el de la Vaquera, que podemos ver en estas fotografías de Alberto Sommer Koch. Tras su derribo, en el espacio resultante se edificó una bolera, que convenientemente acondicionada se utiliza en la actualidad como oficina de atención al público para las visitas a la Catedral de Santa María. En esta fotografía de Gerardo López de Guereñu del cantón de Santa María se puede contemplar otro espacio también utilizado para la urbanización de esa manzana. Al fondo se puede ver el lugar por donde antiguamente se introducía la leña para la panificadora Santa María, cuya entrada principal estaba por la calle Chiquita.